Ahí está. Bueno, como les estaba diciendo, estaba escuchando en estos días un pastor que contaba una historia y me llamó la atención porque con esa historia quiero comenzar. Dice que él viajaba por el sur de Estados Unidos y llegó a la casa de un amigo del pastor y le dice a su hijo: quiero que me trates de conseguir una cárcel del condado donde estamos acá, donde yo pueda predicar, porque tengo un mensaje para dar. Y todavía faltan 3 días para llegar a la iglesia donde voy a predicar, pero el Señor ya puso en mi corazón una palabra y no quiero esperar más. Dice que el hijo del pastor sale con él, consiguen la audiencia, le permiten predicar en esta iglesia, en esta cárcel. Y dice que cuando termina de predicar, el hijo del pastor le dice: tremenda palabra. Con esta palabra es imposible que ellos no se conviertan. Es difícil que una palabra así no tenga un fin tan grande como la salvación de ellos. Y el pastor le pregunta al joven: ¿y a vos qué te pareció la palabra? ¿Te impactó? Y el joven le dijo: pero la predicación era para ellos, no para mí. A lo que el pastor le responde: la predicación de la palabra de Dios es para todos, porque todos necesitamos de Cristo. No importa si ya sos hijo, no importa si ya llevas años en el camino del Señor, la palabra de Dios es para todos. Amén. Ahora que ya tengo su atención y esta palabra también es para nosotros, quiero que vayamos a la palabra de Dios. El tema: mi alma para ti se guarda. Siguiente, por favor. Ahí está. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz. ¿De quién está hablando acá? Dios de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿De quién hablaba Jesús? Del Espíritu Santo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Está hablando completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como les he dicho en otras ocasiones, no tenemos que enfocarnos cuando viene Cristo en cuanto si es antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Eso no es lo que nos tiene que a nosotros detener en discusiones con otras denominaciones o con otros teólogos. Lo que tenemos es que estar preparados para cuando Cristo venga, guardados irreprensibles. ¿Cuántos aquí hemos llegado a ser irreprensibles? Cuesta ser irreprensibles, porque hay momentos en los que decimos: gracias, Señor, porque puedo decir que hoy caminaste conmigo, o yo decidí caminar contigo y he tenido un día fructífero. No recuerdo haber ofendido a nadie, no recuerdo haber hecho algo malo. Gracias, Señor. Y cuando crees que vas a dormir, ahí viene un pensamiento: ¿te acordás que? ¿Por qué? Porque necesitamos de Cristo. Y todo el tiempo como seres humanos necesitamos guardar nuestra vida esperándole a Él. Pero para poder entender un poquito, porque yo quiero enfocarme en el alma. Tenemos que guardar todo, pero guardar nuestra alma es muy esencial. ¿Por qué guardar el alma es esencial? Porque cuando nosotros, vamos a poner un poquito los cimientos para entender. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto ocurrió, pero mientras Dios formaba, moldeaba al hombre con el barro, algo estaba ocurriendo. Y es que la palabra vida significa, es decir, en el contexto de la palabra es shai, y está en plural. Eso indica que mientras el Señor estaba moldeando al hombre, se estaba generando un espíritu y un alma. Por eso es que el hombre es un ser tripartito: es espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre? Todo era perfecto, había armonía, la voluntad del hombre estaba en total obediencia a la voluntad de Dios. Adán y Eva no tenían suegra, es decir, que estaban felices, eran solo ellos dos nomás, ¿verdad? Ahora, la comunión del hombre con Dios era personal, era directa.
pero ocurrió algo. En Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahí hay una aprobación de parte de Dios de lo que Él había hecho, de cómo Él nos había creado. Pero a raíz de que vino el pecado, esa comunión se dañó. Esa comunión que existía entre Dios y su creación se dañó. Ahora, ¿qué provocó el pecado? Hubo muerte, hubo separación. Y esta separación nos hace ver de que nosotros y nuestro destino eterno quedó completamente anulado. Es decir, ya había una condenación. Entró la muerte física, entró la muerte espiritual y entró la muerte eterna. Ahora, el ser humano es espíritu, el ser humano es alma y el ser humano es cuerpo. La palabra de Dios dice de que el espíritu, dice, el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con nuestra alma? La primera pregunta es: ¿qué ocurre al espíritu cuando creemos que Jesús es el Cristo, cuando venimos al Señor por primera vez? Lo que ocurre al espíritu es que pasa de muerte a vida. Ya no estamos muertos delante del Señor, ahora estamos vivos por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre por el nuevo nacimiento? Ahora, ¿qué ocurre con el cuerpo? Dice que el cuerpo empieza a ser templo del Espíritu Santo. El cuerpo pasa de ser un cuerpo que es propiedad de Satanás, propiedad de los vicios de este mundo, pasa a ser templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa con el alma? Y dice que el alma será juzgada delante de Dios. Y muchas veces descuidamos nuestra salvación al no conocer ciertas cosas. Y ahí es donde comienza el proceso de nuestra santificación. Nosotros tenemos que entender que es necesario ocuparnos de nuestra alma. Nuestra alma es el asiento de nuestra voluntad, están nuestras emociones, está el intelecto, nuestra mente, es decir, todo está en el alma. Y el alma es una pared protectora. Inicialmente, la palabra de Dios siempre describe al hombre como espíritu, alma y cuerpo. Cuando Cristo vino y se hizo hombre, el espíritu que estaba en él tenía total dominio del alma, y el alma hacía que manifestara en carne, en lo físico, en lo natural, lo que había dentro. Cuando el pecado entra en el mundo, es al revés. El hombre abre sus ojos y dice: oh, estamos desnudos. Entonces empieza la vergüenza, empezamos a reconocer lo bueno y lo malo. ¿Y qué es lo que pasa cuando esto ocurre? Ocurre que nuestra alma quedó atada a la maldición del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, al tener nueva vida en Él, comienza un proceso con nuestra alma. Cuando recibimos a Cristo por primera vez, renunciamos a nuestros pecados, renunciamos a todo y decimos: gloria a Dios, soy una nueva criatura. Y salimos saltando y brincando, pero cuando salimos del lugar donde recibimos a Cristo y empezamos con el día a día, nos damos cuenta de que todavía la ira, el enojo, el mal carácter, la ofensa o alguna falta de perdón todavía sigue en nosotros, y decimos: ¿pero qué pasó? ¿Acaso no recibí a Cristo? ¿Acaso no todas las cosas son hechas nuevas? Sí, son hechas nuevas, pero tenemos un carácter, tenemos emociones y tenemos muchas cosas que tienen que irse quitando. Para algunos va a ser más fácil el proceso de la santificación, para otros va a ser más costoso, más doloroso. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, vamos a leer del 24 al 28. El alma es la parte que necesita ser sanada, renovada y transformada. Necesitamos transformar nuestra alma. Necesitamos renovarnos por el Espíritu en nuestro entendimiento. Amén. Leemos. Dice:
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No podemos dar nada porque Cristo lo dio todo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús está hablando a sus discípulos. Jesús no le está hablando a una multitud. Jesús le está hablando a sus discípulos. Por eso esta palabra es para nosotros hoy, para sus hijos. Yo no le voy a estar hablando directamente a personas que no creen en Jesús, porque Jesús dijo que todo aquel que no cree ya ha sido condenado porque ha decidido ser condenado. Yo vengo a hablarle hoy específicamente a hijos de Dios, a personas que necesitamos que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestra vida, porque lo necesitamos. Necesitamos seguir siendo sanados, renovados y transformados. ¿Para qué? Para estar listos, para recibir el pago. Porque acá dice Jesús que Él pagará conforme a nuestras obras. Pero quiero ir versículo por versículo. Vamos primeramente al versículo Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es necesario entender de que nosotros, si queremos seguir adelante como hijos de Dios, tenemos que tomar la cruz. Si nosotros queremos seguir adelante en el caminar con el Señor, ¿para qué? Para poder llegar a cumplir la obra completa de plenitud en nuestra vida, pues necesitamos negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestro yo, renunciar a nuestras cosas, a aquellas cosas que hemos puesto delante de Dios. ¿Cuántas veces tenemos algo que hacer, pero tenemos una actividad de la iglesia, tenemos una obra para hacer, algo que Dios ya puso para que tú puedas estar en ese lugar, y sencillamente damos prioridad a otras cosas que no es lo que el Señor nos está demandando? Y nosotros tenemos que entender que para nosotros poder tomar la cruz, pudiéramos decirlo como algo mucho más profundo. Tomar la cruz es una ligadura que nosotros hacemos en obediencia al Padre. Señor, yo decido ser obediente. Yo decido, Señor, ser obediente a tu palabra, obediente a lo que tú me estás tratando de enseñar, de decir o de hacer. ¿En qué tengo que ser obediente? Obediente en que si alguien me hace mal, yo tengo que pagar bien por mal. En que si alguien me lanza algo y me golpea, me pega, me hace, es decir, me agrede, claro, no quiere decir que te quedes para que te sigan agrediendo. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando recibimos agresión? Nosotros tenemos siempre que pensar de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus. Y todo hijo de Dios recibe agresiones, tanto físicas como verbales, incluso de otras índoles. Gracias a Dios acá todavía podemos predicar la palabra libremente y no tenemos que tener esas persecuciones, pero hay lugares donde las personas son grandemente perseguidas. Ahora, hay dos condiciones. Acá en Mateo 24 Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, primera condición, negarme. Y la segunda condición es tomar la cruz. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por Él? ¿Estamos dispuestos a reordenar nuestras prioridades para agradar a Dios? ¿Cuán dispuestos estamos a hacerlo? Seguimos al versículo 25, dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tenemos que tener conciencia de que negarnos a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a lo que creemos que es lo correcto, sin consultar la palabra de Dios o consultar al Señor, no es una opción, porque ya no estamos entrando en obediencia.
Después dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Todo el que pierda su vida por amor a mí la hallará. Esa palabra causa hay que sustituirla por amor. ¿Por qué por amor? Porque nosotros no podemos venir al Señor por lo que Él nos da. Él ya dio lo que tenía que dar y fue su vida. Nosotros tenemos que venir a Él con gratitud. Nosotros tenemos que venir a Él en obediencia. No, yo vengo a la iglesia como suele suceder o ha pasado, de que hemos venido al Señor buscando algo. Cuando lo obtenemos, como que gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, y así va quedando hasta que nos olvidamos de Él. Por eso muchas veces es fácil venir a Dios cuando estamos en necesidad, porque tenemos necesidad. Pero cuando estamos todo bien y está todo bien, como que qué bien que está todo, y nos tomamos un tiempo de vacaciones, y eso está mal. Porque al Señor tenemos que venir en todo tiempo y en todo momento con acciones de gracia, dice la palabra de Dios. Da gracias en todo momento, es decir, en los buenos y en los malos. Y todo el que pierda su vida por amor a mí la hallará. Yo quiero que se graben eso. Amor a mí. ¿Cuánto amamos al Señor? Realmente, ¿cuánto amamos al Señor? Escuché un testimonio de un gran hombre de Dios, ungido. Terminó en la cárcel. No recuerdo el nombre ahora. O en los años 80, por ahí, si no me equivoco, terminó en la cárcel. Y recuerdo que un pastor pide conversar con él y va a visitarlo, y este pastor le pregunta: ¿cómo es posible que tú terminaste así? ¿Acaso dejaste de amar a Dios? Y el pastor le dijo: no, nunca dejé de amar a Dios, de hecho todavía le amo con toda mi vida, simplemente que mientras le amaba me olvidé de su temor. Y eso es lo que pasa muchas veces. Amamos al Señor y amamos al Señor, pero no tenemos temor del Señor. Y el temor del Señor es ese temor de no contristarle, de que Él no sienta tristeza a causa nuestra. Y si en algún momento fallamos, vamos a su presencia y nos arrepentimos y pedimos perdón. Es necesario hacerlo. Abandonar todos los planes de nuestra vida y encontrarnos con el alma futura que Dios nos otorga por medio de su venida es un regalo que no tiene precio. En el versículo 26, el Señor dice: porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué planes estamos dando hoy para nuestro deleite? ¿En qué estamos enfocando hoy nuestro tiempo? Nosotros tenemos que diezmar todos los días, mínimo 1 hora al Señor. Y a veces no somos fieles en eso. Porque Jesús, cuando estaba en el monte, a punto de pagar el precio que nos tocaba a nosotros pagar, Él le dijo a sus discípulos: ¿acaso no podéis velar conmigo 1 hora? Ellos estaban durmiendo. Y muchas veces nosotros estamos dormidos en este tiempo. Muchas veces nosotros estamos con nuestra cabeza abajo cuando deberíamos estar con nuestra mirada al cielo, dando gloria a Dios y clamando por las almas que están en esta tierra. Estamos negando perdón o ofensa o perdón por alguna ofensa de alguien. ¿Qué es lo que estamos hoy nosotros atesorando? ¿Qué es lo que hoy estamos dejando de hacer para que el Señor pueda tratar con nuestra alma? En el versículo 27 dice el Señor: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Con quién? Con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor nos está recordando que Él está viniendo. Literalmente el Señor nos está diciendo: el Hijo del Hombre vendrá
en la gloria de su Padre con sus ángeles. El Señor nos está recordando que Él está viniendo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres tu corazón, yo entraré en ti. Ahora, si el corazón, dice la palabra de Dios, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y el corazón, la mente, las emociones, todo está en el mismo lugar. ¿Qué es lo que estamos guardando? El Señor nos está recordando que Él viene pronto, pero también nos muestra que Él está haciendo una división, porque dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles son las obras por las cuales Dios va a pagar nos va a pagar a nosotros? Y yo les digo, en este caso, el Señor no está hablando de las obras de bien. El Señor no está específicamente hablando de darnos un pago por las buenas obras, por las acciones justas de nosotros los santos. Vamos a ver cuáles son esas obras justas para poder entender qué es lo que el Señor nos está diciendo que nos pagará por nuestras obras. Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Siguiente. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuál es el pago que vamos a recibir por nuestras acciones justas? Lino fino, limpio y resplandeciente. Cada obra justa en la justicia de Dios, no en la nuestra, en la justicia de Dios, puedes considerarla como una hebra de hilo de la vestidura que vas a usar cuando Cristo venga. Cada acción justa que hacemos a los ojos de Dios es como que Él mismo está bordando tu vestidura. Porque así como Adán y Eva pecaron, y siempre lo digo porque me impactó, ellos se vistieron con ropas de higuera. Que nuestra vestidura de obras de justicia no sean por lo que creemos que es justo, sino por lo que Dios dijo que es justo, para que no caigamos en vergüenza. Que nuestras obras de justicia sean las que Dios preparó de antemano y que a Él le agradan. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar a la boda con un lino fino, limpio y resplandeciente. Dios no nos va a aceptar con una ropa sucia. Dios no nos va a aceptar con una ropa que no esté en las condiciones apropiadas para una boda, porque cuando acá en la tierra nos invitan a una boda somos capaces de gastar 250,000 o 300,000 para alquilar un vestido o un traje e ir de gala. ¿Cómo no vamos nosotros a preparar nuestra vida para entrar a la presencia del Señor con la vestidura correcta? Lino fino, acciones justas. El Señor se encargó de quitarle a Adán y Eva las hojas de higuera y vestirlos con pieles. Y alguien desgarró su piel en una cruz y antes de la cruz fue azotado para que nosotros podamos pasar por su sangre para ser limpiados. Y eso va a hacer que nosotros terminemos con un lino fino y limpio. Pero también nos toca a nosotros trabajar. El Señor no lo hace todo. Las acciones justas están en su palabra, pero la obra de ejecutar las acciones justas la hacemos nosotros. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Si la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Estás esperando tener un hijo? ¿Qué compraste para eso que estás esperando? Ya tenemos algo, ¿verdad? Cuando tú estás esperando algo, tú tienes que estar sembrando algo. Si estás esperando, ya que puse el ejemplo de tener descendencia, bueno, y ves una persona que ya la tiene
o alguien que está en proceso de dar a luz, acércate y siembra. Porque cuando tú siembras, cosechas. Si ves a una persona que está pasando por situaciones difíciles, sea cual sea, llega, acércate y siembra. Pero no siembres con la mentalidad de la recompensa, porque esa puede ser tu justicia humana o mi justicia humana. Llega y siembra con la recompensa de que vas a terminar así, vestido con lino fino y resplandeciente. Amén. Pero quiero cerrar esta parte, porque en Mateo 5, vamos a Mateo 5, versículo del 12 al 14. Acá hay una escena de unas bodas. Y a partir del versículo 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Tenemos que tener en cuenta, y nuestra conciencia tiene que estar siempre enfocada en que las acciones justas son algo que tenemos que cumplir. ¿Por qué razón? Porque esas acciones justas harán que de llamados terminemos siendo escogidos. Porque muchos son llamados. La palabra muchos no dice todos, pero dice muchos. ¿Por qué no dice todos? Porque Jesús dijo en Juan, en el capítulo 3 de Juan, Él está hablando y Él dijo, porque todo el que no cree ya ha sido condenado. Por eso dice muchos, porque todo el que cree entra en los llamados, y todo el llamado que hace obras justas termina siendo escogidos. Y hoy aquí los que estamos siendo escogidos. Y si en algún momento hay obras que reconocemos porque el Espíritu Santo nos habla mientras escuchamos la palabra, si hay algo que en tu mente viene, si hay algo que el Señor trae a memoria donde de la acción que tuvimos no fue justa, es el momento de decirle, Padre, perdóname. La intención con la que lo hice no fue justa. Me quise mostrar, quise aparentar, quise tener mérito cuando no me tocaba a mí. Continuamos de vuelta en Mateo 22, Mateo 22, 12. ¿Se entiende hasta aquí? Podemos entender hasta aquí que cuando Jesús está hablando que tendremos un pago por nuestras obras, no son las obras de bien, porque el pago de las obras de bien sería las obras de justicia. Mateo 22, 12 dice, Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Continuamos en el primer pasaje. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vuelvo otra vez al mismo pasaje. Ahora, vamos a ver realmente cuáles son estas obras por las que recibiremos pago. Colosenses 3, versículo 5 en adelante. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Otro tiempo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno,
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Wow. ¿Puedo repetir la lista otra vez de las obras por las cuales recibiremos pago? ¿Realmente estamos entendiendo que daremos cuenta por todas estas cosas que muchas veces están arraigadas en nuestras vidas? Iras, enojos, contiendas. Estas cosas son las que el Señor dice: yo quiero que las dejes. El apóstol comienza en el versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal. El Señor está demandando que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivir, podamos ser transformados por medio de su palabra. Veamos un ratito en Lucas capítulo 12, versículo del 15 al 21. Lucas 12, del 15 al 21. Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Dice que había producido mucho, no era poco, era mucho. Y él pensaba dentro de sí, ni siquiera lo habló con sus labios, solamente lo pensaba: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Ahí ya habla con su boca: derribaré mis granos y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero en ese momento Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué estamos atesorando? ¿Qué tesoro estamos conservando que no es rico para con Dios? Porque cuando el Señor dice: ¿de quién será? De acuerdo a lo que estemos tesorando en nuestras vidas, tendrá un dueño. O el Padre o el acusador. Hay un dueño que demanda nuestra alma. Nuestra alma será juzgada y alguien está demandando. Entonces es importante que nosotros, a la luz de la palabra, podamos ver y decirle: Señor, escudriña mi corazón. ¿Qué hay en mi vida que todavía sigue dándole derecho a que venga otro a buscar lo que yo he guardado? A veces guardamos rencores por años. A veces guardamos falta de perdón por años. A veces albergamos tristezas en áreas en las que Dios ya te dijo: yo te perdoné. El Señor ya nos perdonó todos nuestros pecados. Y aún así a veces nos aferramos a cosas que hicimos en el pasado y volvemos delante de Él: Señor, perdóname otra vez por lo que hice. Y el Señor ya nos perdonó. ¿Qué estamos atesorando? Estamos atesorando, como decía el apóstol Pablo en Colosenses, mansedumbre, templanza, humildad, paciencia con las personas difíciles. ¿Qué es lo que estamos nosotros
guardando en nuestros graneros celestiales. Porque en los graneros celestiales solo entran cosas celestiales, pero en los graneros de la tierra entran las cosas naturales. ¿Qué estamos atesorando? ¿Juicio? ¿Juzgamos a los demás constantemente por su actitud? Si algo nos preocupa de nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, compañeros de trabajo, si algo nos preocupa de alguien que está en nuestro entorno y decimos, ¿qué persona más apática? ¿Acaso nosotros somos empáticos? Si nos preocupa o nos enoja, juzgamos a personas que se manejan de una manera que nosotros quisiéramos que se manejasen. La pregunta es, ¿acaso yo lo hago como quiero que ellos lo hagan también? Porque somos fáciles para decir, pero difíciles a veces para entender que nosotros muchas veces podemos llegar a marcar la diferencia. Porque si nosotros como seres humanos comenzáramos por nosotros primero, porque cuando Cristo se hizo el primero, Él te estaba diciendo, yo primero muero para que tú vivas. Entonces a nosotros nos toca morir primero para después tener vida. ¿Qué estamos atesorando? ¿Atesoramos el chisme, la murmuración? ¿Atesoramos aquellas áreas de nuestra vida que ya no están con nosotros, como el apóstol Pablo dijo, en nuestra vieja manera de vivir? Vestidos del nuevo hombre. Hay un lino fino y resplandeciente que va a llegar cuando Cristo se presente en las nubes, pero hay una vestidura nueva que tenemos que vestirnos en la tierra y se llama misericordia, gracia, amor, mansedumbre, paciencia, templanza, dominio propio. Por eso el domingo pasado hablábamos sobre las pruebas como un ascenso a las cosas divinas, como un ascenso divino, porque son necesarias las pruebas, porque en la medida en que somos probados, nosotros en la misma medida estamos yendo a un nuevo nivel, y ese nivel nos hace atesorar las cosas celestiales. Hermanos, muchos somos llamados, pero pocos escogidos. Tomar la cruz habla de una elección. Nos pone a nosotros en la posición de elegir. La cruz está, pero nosotros escogemos si la abrazamos o le damos la espalda. Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Este es un claro ejemplo de cómo tomar la cruz. Dice, sino que se despojó de sí mismo, está hablando de nuestro Mesías, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quién? A nosotros los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo murió en la posición crucificado. La extensión de los brazos ya nos está diciendo de que todos los pecados son iguales. No hay pecado grande ni pecado chico. Para Dios, todos los pecados son iguales. Si el pecado de alguno es la mentira y el del otro es la violación, como seres humanos en nuestra justicia decimos el violador es el peor, pero delante de Dios, Dios nos ve como violadores. Delante de Dios, Dios nos ve como mentirosos. Es decir, no hay un pecado mayor a otro. No hay. Y la palabra de Dios dice que la cruz es un símbolo de maldición, pero sin embargo Cristo lo convirtió en un símbolo de bendición. Y cuando venimos a la cruz, cuando nos postramos delante del único que puede perdonar nuestros pecados diariamente. Ayer yo estaba leyendo una estampita que habían dejado en la caja de la sucursal donde estoy, y decía algo así: si quieres estar bien con Dios, ser hijo de Dios, tienes que leer la palabra todos los días,
orar todos los días y confesar tus pecados trimestralmente o al menos una vez al mes. No lo hagas, porque entre quincena y quincena puede venir el Señor y llevar tu vida. La confesión es diaria, es en todo momento, es en todo lugar. Y es importante entender de que cuando Cristo muere en la cruz, Él murió para que nosotros pudiéramos morir con Él. Así como Él fue clavado de manos y de pies, nosotros tenemos que estar clavados de manos y de pies ante la ofensa, ante la burla, y reaccionar como el Señor demanda. Ora y bendice, y no hagas obras de mal contra el que te hace mal. Pero duele, estas cosas duelen, pero hay recompensa y hay un pago, hay un gran pago, y eso lo vamos a ver a continuación. Quizá nos preguntemos, ¿y cómo puedo salvar mi alma? ¿Cómo estoy seguro que al vaciarla de todas estas cosas mundanas, terrenales, como los vicios, las cuestiones emocionales, cómo yo puedo estar seguro de que habrá un pago? Lucas 21:19 dice así, y esta es nuestra garantía: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Perseverando, que hoy todavía tenemos en nuestras vidas que delante de Dios no sea agradable. No te aflijas y no entres en condenación, porque eso es lo que el enemigo quiere, sino que entra en humillación. Señor, aquí estoy delante de ti. Tú conoces mi corazón y vengo a postrarme para que tú limpies aquello que todavía se ha atesorado en mi alma. Y te aseguro que la obra será hecha, porque a todo aquel que cree, todo es posible. Pero tenés que creer que cuando vas a la presencia del Señor, Él está ahí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y incluso la misma fe es un don. Ni siquiera nosotros tenemos fe por nuestra propia cuenta, sino porque Dios nos dio a cada uno una medida de fe. Hebreos 10:26 y versículo 27 dice: porque si pecáremos voluntariamente, no está diciendo por casualidad o por accidente, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Conocemos la verdad, sabemos cuál es la verdad y tenemos luchas, pero que nuestras luchas sean por abandonar las prácticas, no por entrar en un conflicto de dolor o en un conflicto de quebranto o en un conflicto de culpa, porque constantemente pecamos deliberadamente. Y quiero cerrar con este versículo. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con la palabra de Dios vamos a partir nuestra alma y va a penetrar hasta el mismo espíritu. Por eso es importante que nosotros constantemente estemos en la comunión del Señor, delante de Él y en todo tiempo con su palabra. No está mal ver prédicas en YouTube, no está mal escuchar a otros predicadores, pero Dios va a tratar con nuestras vidas, con nuestra alma, en su presencia, a solas, a solas. Y es cierto que a veces como seres humanos no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de cantar, no tenemos ganas de nada. Nos entra un sueño en cuanto abrimos la Biblia, pero cuando la soltamos y agarramos el celular nos quedamos hasta las 4 de la mañana. A todos nos pasa.
Yo estoy incluido. Por eso el salmista nos dejaba algo grande y profundo en su palabra. Por eso es importante la palabra. Porque él decía, alma mía, alaba a Jehová. Él obligaba a su alma a alabar al Señor. He tenido momentos en los que no he sentido nada, ni el más mínimo deseo, no he querido hacer nada, sencillamente nada. De hecho dicen por ahí que los hombres tienen 3 cajitas y una de ellas dice que no es nada, no hacemos nada. Bueno, pero algo ocurre cuando empiezas a adorar. Cuando vos no quieres hacer nada, vos no tenés ánimo de leer, vos no querés hacer nada, empieza a adorar. Agarra y pone una adoración y empieza a cantar esa adoración. Empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a adorar. Yo te aseguro que algo va a pasar. Va a pasar. Porque el Señor no va a mirar que tú no tienes deseo. El Señor va a mirar que tú estás perseverando. Perseverando. Hay un meme por ahí que vi hace un tiempo. Bueno, no es tanto un meme, pero es un poco simpático porque se acerca el joven a su mamá y le dice: mamá, este domingo no tengo ganas de ir a la iglesia. Y su mamá le dice: ah, qué bien, está bien, no hay problema, no tienes ganas. Y él le dijo: ah, entonces no voy. No, está bien, pero vas sin ganas. Vas, pero vas sin ganas. Y muchas veces no entendemos que delante de Dios tenemos que ir con ganas o sin ganas. Porque Él es el que despierta lo que está en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que desciende. Pero también tenemos que entender que tenemos ángeles ministradores. Y tenemos que decir: Señor, que tus ángeles desciendan. Padre, esos ángeles que tú destinaste para mí, que voy a heredar tu salvación, yo quiero que estén en este lugar, que me ministren y que echen fuera todo lo que está frenando el tiempo que voy a estar contigo. Nosotros hemos creído que el Señor nos ha hecho salvos y entendemos de que nuestro espíritu ya pasó de muerte a vida, y entendemos que nuestro cuerpo, aunque muchas veces es un cuerpo que nos hace pasar por vergüenzas, es templo del Espíritu Santo. Pero hay un alma con la que tenemos que tratar. Hay un alma que se resiste, hay una carne que se resiste, y con eso tenemos que tratar. ¿Para qué? Para que nuestra salvación sea completa, para que nuestra salvación sea plena, irreprensible, aguardando su venida, para que nosotros podamos esperar el retorno del Señor con un corazón listo. Quiero que te pongas de pie. Quiero orar por tu vida.